hay un antes y un después en la magia en este país, por si acaso, que está dado por el Congreso del año 2000. Recién ahí, hace 20 años atrás, se hizo un congreso de pantalón largo en este colegio, organizado por la escuela de Fernando Larraín. ¿Y cómo llegas a ellos? Cuéntanos ahí cómo va aparte todo. Primero, agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo con estos amigos. Por invitarme a participar en esta actividad me enorgullece, ¿no? De verdad, un honor. Y contestando un poquito lo que tú dices, es una historia muy larga y muy difícil de resumir en pocas palabras. Pero como detalle, yo tengo 64 años, ya son algo más de 40 años en la magia. Y comencé, como todos, mi historia es la misma de la gran mayoría de ustedes, con algunas diferencias, tal vez, pero caen en lo anecdótico más bien. Cuando yo era niño, estaba en el colegio, por alguna vez fui joven y fui niño, incluso creían ustedes que yo nací así. No. Pues alguna vez fui al colegio y era frecuente que en la época que yo había, que no había televisión y no había internet ni nada, los números que iban a los colegios, no sé si eran en todas partes, pero acá era una tradición. Casi toda la semana iba un señor que era titiritero, por ejemplo, con un show, una mini obra de teatro, tal vez, y magos. Y hasta donde yo recuerdo, la magia me fascinó siempre. Siempre quise hacer eso, me fascinaba, pero lo veía inalcanzable, por cierto. Y tengo la idea muy clara de haber visto algunos magos y algunos de los números que presentaban. Vi la bolsa del huevo, recuerdo perfecto, una producción de bolas. Recuerdo haber visto ese juego del abanico de la gitana, de esas dos cuerdas que con un abanico, una varita en medio donde se meten unas argollas y se anuda y cuando se saca el abanico se sopla acá en esas cosas. Un juego que me fascinó, nunca olvidado. Y por allá cuando tenía unos 8 años más o menos, principio de los años 60, llegó un mago que me impresionó vivamente. Era un señor que trabajaba con la esposa y 6 hijos. El chiquitito tendría unos 3 años, creo que tenía 3 años, y el mayor, no sé, tendría unos 14, 15. Y se llamaba Johnny Segovia. El show Don se Johnny. llamaba Johnny Segovia y su familia mágica. Recuerdo que eso me impactó tan violentamente en el espíritu que hasta el día de hoy me acuerdo de la entrada. La entrada era verde, así con letras negras. Eso me quedó a fuego. ¿Qué año Cuando fue nací esto? yo. ¿Ah? ¿Qué año fue Tendría esto? unos 8 años yo. Tiene que haber sido 63, 64 por ahí. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra todavía. Y se me fijó eso. Y con el transcurso del tiempo lo vi a Johnny Segovia en otros eventos por ahí, lo miraba desde lejos y nunca me atreví a acercarme, que fue uno de los peores errores que he cometido en mi vida, porque a los que conocen a Johnny Segovia saben cómo es, habría aprendido magia mucho antes. Y por ahí en el liceo cayó en mis manos un libro que se llama Magia de Salón de Frederick Collins, que está escrito por un tipo que no es mago. Lo encontré en la casa en la biblioteca de un tío, de un hermano de mi madre que ya falleció hace unos años. Y que no era muy bueno, lo tengo por ahí en alguna parte. No era muy bueno, no es muy bueno, pero me abrió un poco la mentalidad respecto de ciertas cosas que yo no sabía. Yo los magos pensaba que eran así como yo los veía. Es decir, que por ejemplo cuando un mago hacía aparecer algo, siempre hacía así primero. Y en estricto rigor descubrí que no era así. En ese libro, por ejemplo, aprendí el primer juego que lleva un empalme, muy simple, el empalme en los dedos solamente, ¿ya? Yo no sabía que se llamaba así ni nada por el estilo. Que es un juego que se llama blanco, azul y rojo, así sale por lo menos, que son 3 tiras de papel, blanca, azul, rojo, se juntan, se doblan, se extienden y hay una bandera norteamericana. Ese era el juego. Yo, por supuesto, lo adapté a una bandera chilena, que es más fácil de fabricar con papel de volantín que una bandera norteamericana.
Y me explotó esa idea en la cabeza porque me di cuenta por primera vez en mi vida que tenía que ocultar algo aquí en la mano, en el empalme de los dedos, y que nadie se daba cuenta de lo que empecé a hacer. Los compañeros de curso, que sea mi familia, toda la gente que sufre normalmente estos acosos a que nosotros los sometemos cuando partimos en la magia. Y después ya empecé ¿cómo se llama? A adquirir algunos otros libritos, no mucho, como 4 llegué a tener porque no había más, no había. Yo recorría a las compraventas de libros, qué sé yo. Pablo dijo que yo era un lector de cómics y de magia, en realidad soy un lector en general. Yo leo mucho de todo, de toda la vida. Y siempre me lo he pasado metido en estas compraventas de libros desde muy jovencito. Entonces por ahí rescaté algunos libros y llegué a tener 4, que era mi tesoro. Y ahí ya empecé a actuar en el liceo. En el liceo me decían el mago, pero yo siempre me sentí muy extraño con eso. Sentía que no era propio para mí decir que yo era un mago. Siempre me sentí como que era un mote, era un apodo, pero robado a alguien. Pero yo no era mago, los magos eran otras personas, se vestían de otra manera, eran personas especiales. Estaba más arriba. Sí. Sí, sí, mucho más arriba. Cosa que hasta el día de hoy más o menos defiendo, ¿ya? Siempre he pensado que los magos están más allá de. Creo que se tienen que vestir mejor, hablar mejor. Y yo deploro los magos que garabatean, por ejemplo, arriba del escenario, en este afán de ser graciosos. Y por allá, por finales de los años 70, principios de los 80, se produce un momento mágico para mí. Yo ya era mago, actuaba, hacía eventos, me pagaban, no mucho. Y era muy malo, no sabía nada, yo ahora me doy cuenta, pero yo creía que era mago, estaba convencido. Y actuando en un local que ya no existe en Talcahuano, mi ciudad natal, el Gran Caleuche se llamaba, conozco una bailarina, porque era un lugar de esto, era lo que se llama corrientemente una boate, no sé cómo se llamará en otra parte, un local nocturno con bailarinas, con show de varieté, donde la gente va a tomar un trago, va a bailar un rato, qué sé. Y conozco a una bailarina que me dice, después de mi show, me dice, me gustó tu número, yo tendría, no sé, 20 años. Me dice, me gustó tu show, bueno, y me habló en el argot de los magos, no me gustó esa producción, me dijo, por ejemplo, que a mí me pareció muy extraño que una persona que no era mago, que no No era maga. sabía esto, claro, y se expresara en términos técnicos, digamos. Y entablamos conversación, empezamos a tratarnos. Y ahí me contó que ella, además de bailarina, era maga. O sea, no era maga en realidad, sino que ella hacía algunos números de magia dentro de su show. Ahí no estaba haciendo magia porque estaba yo, pero normalmente ella cuando la contrataba en otros locales trabajaba en eso. ¿Y cómo aprendiste? Me dice, yo conozco un mago de aquí de Concepción, soy amigo, él es mi maestro, en realidad, mi maestro él me ha vendido algunas cosas y me enseñó algunas de las cosas que yo hago dentro de mi show. Mira, fantástico. ¿Y cómo se llama ese señor? Johnny Segovia. Entonces, ¿tú me puedes contactar con él? Sí, por supuesto. Así que bueno, una semana después más o menos ella me trae el número de teléfono. Yo a todo esto en ese tiempo estudiaba mis últimos años de universidad y estaba trabajando en un colegio en Concepción que ya no existe. En realidad casi todas las cosas que estoy mencionando no existen, dejaron de existir hace más de 50 años atrás, pero hay mucho de historia aquí, de arqueología, antropología, no sé. Y curiosamente yo trabajaba en la noche, yo estudiaba en la universidad y hacía unas horas en la noche. Y lo llamo por teléfono del mismo del colegio, le digo, mire, sabe, don Johnny, yo lo conozco a usted, qué sé yo soy mago. Bueno, fantástico, me dice, mira, qué bueno, podemos juntar, etc. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, me dice, ahora no puedo, porque tengo una actividad, pero mañana a tal hora, qué sé yo. Estoy con la bailarina.
Claro, está enseñándole cosas, ¿no? Tratándose de Johnny Segovia no me extrañaría nada. Y para hacer corta la historia, Johnny Segovia vivía como a 2 cuadras de donde yo estaba. Tenía que cruzar cuadra de Concepción, que son como 1 cuadra de Santiago más o menos. Así que al otro día estaba puntual ahí, él me dijo, y aquí esta anécdota es muy sabrosa, la he contado hoy día en la mañana, me dice, trae tus libros. Son nada menos que 4 libros, ¿no? Así que yo me eché de mis 4 libros debajo del brazo y llegué muy orgulloso a la casa de Johnny Segovia. Nos presentamos, conversamos un poquito, me invitó a pasar, qué sé yo, y me dice, ¿trajiste tus libros? Sí, muy interesado. Claro, y estos son. A todo esto, yo en aquel entonces pensaba que los libros de magia serían 30. Esos serían todos los libros mágicos que existían, ¿no? No tenía el chip de que hubiera más. Tal vez si buscábamos en alguna pirámide maya, tal vez 40. Pero nunca íbamos a dar con 50 libros, no me cabía aquí la idea. Pues yo había buscado mucho, había preguntado mucho, llevaba muchos años y había acumulado 4. Me sentía muy orgulloso por lo demás porque si existían 30 libros, yo tenía 4, era un porcentaje re importante de la literatura mágica que existía. Así que llegué con mis 4 libros. Lo primero que me topo me dice, mira bonito, yo tengo una revista que me acaba de llegar de Linking Ring. ¿Qué es eso? Es una revista de magia de la Hermandad Internacional de Magos, yo soy socio. ¿Qué es eso? Hay hermandades internacionales de magos. Y hay revistas de magos de magia, sí, me dice Tomás. Primera vez en mi vida que tuve un Linking Ring en mi mano. En inglés no entendía nada en ese tiempo. Me dice, sí, aquí está. Y además me dice, yo me estoy cambiando de casa por estos días. Porque él era ferroviario, empleado de ferrocarriles. Vivía en una casa fiscal. Entonces estaba cambiando a otra casa, que es donde vive actualmente. Entonces me dijo, tengo todo embalado en caja y todo eso, pues no puedo tenerlo. Entonces tengo aquí los libros que más me utilizo, los textos de consulta. Así que ¿quieres ver para que ya me dije a ver cuántos libros tiene de estos? 30 tal vez, tendrá hasta 20. Me muestra un librero así, un mueble con 150, no sé, 200, que eran los textos de consulta. Sí, la impresión que me llevé, todavía la mantengo, como aficionado a la magia y además como bibliófilo era una locura para mí. Y dije, bueno, ¿y cuántos libros tiene? No, me dice que tengo 150 o más, debe haber, tengo, no sé, 500, tal vez más. Muchas revistas, en portugués, en inglés, en francés, y una larga historia. Así es que, por supuesto, el otro día yo estaba golpeando la puerta y el resto, como suelen decir, es historia. Estaba como chancho en el barro, como se dice. Sí, sin duda. Me fui a vivir al antejardín de la casa del Johnny con una carpa y nunca más Y me de puedo ahí, echar. en ese tiempo ya existía el Círculo Mágico Penquista. Sí, el Círculo Mágico Penquista fue fundado en 1966, Ricardo. En realidad, el círculo es más antiguo que eso. Se fundó informalmente por allá por los años 60, el año 60, 61 tal vez, pero los datos que hay es como el año 60. Pero se juntaban informalmente 6 magos, 7 a veces 3 nomás. El 3 de julio del año 1966, hace 54 años casi, Johnny Segovia, Lin Fu, muy joven, y Pedro Bello, el mago César, deciden formalizar esto. Y por eso se fija como fecha de inicio en los estatutos la formación del Círculo Mágico Penquista el 3 de julio del año 1966. O sea, cuando yo llegué, que es principio de los 80, creo que 79-80 por ahí, ya existía. Estaba un poco en receso porque había pocos magos, qué sé yo, se juntaban ocasionalmente, pasaba mucho tiempo
que se llamaban por teléfono nomás. Pero sí existían, en el papel por lo menos existía y había algunos magos que eran parte de esto. Como Johnny Segovia, que nunca ha perdido la membresía, Mr. Charles, que murió hace unos años, y algunos más. Y desde el 78, o sea, 79, 80, que tú estás ahí al pie del cañón en el círculo. Sí, no, no, no he dejado, digamos, mi membresía hasta el día de hoy, desde los 80, ahora yo 35, 36 años. Wow. Y mientras no me echen. Escorpio, Escorpio, por acá yo tengo una consulta, a ver si me puedes contar un poquito Sí, por supuesto. de la experiencia del flasoma en Perú, que usted salió ahí como flamante triunfador. ¿Cuál es la experiencia? Difícil de describir una experiencia de ese tipo. Yo, la verdad es que yo, cuando supe que existían los congresos y estos congresos internacionales, a propósito, un pequeño paréntesis, sobre todo para la gente joven que hay en el grupo aquí, es muy difícil hacerse la idea de cómo era la magia hace 20 años atrás, acá en Chile, hace 15 años atrás. En lo cual los grupos de magos, cuando los había, eran compartimentos estancos. Nadie se relacionaba mucho con el del lado. Nosotros acá en Concepción, que somos una provincia, no sabíamos nada de la magia de Santiago, por ejemplo. Entonces no veíamos, o sea, veíamos los magos que venían por la televisión. Y hay un antes y un después en la magia en este país, por si acaso, que está dado por el Congreso del año 2000. Recién ahí, hace 20 años atrás, se hizo un congreso de pantalón largo en este colegio, organizado por la escuela de Fernando Larraín, y por una persona a la que rara vez se le rinde el debido mérito en torno a esto, se le otorga el mérito debido, que es Zenén Garaña. Ya Zenén armó un congreso al amparo de la escuela de Fernando. Y por primera vez fueron magos de Puerto Montt, de Valdivia, de los Andes, de Antofagasta, de Arica, de Concepción, y se juntaron en esto. Y yo recuerdo que tuve ocasión de participar en ese congreso. Una pregunta muy socorrida era que los magos preguntaban: si tú eres de dónde, eres de Concepción, sí, sí. ¿Y hay magos en Concepción? Sí, existe la magia en Concepción. Esa fue una pregunta. Ahora me da risa, pero en su minuto me causaba mucha extrañeza. Eso. Entonces, yo siempre quise estar en un congreso internacional como Flasoma, que era en esta parte del mundo lo máximo. Y participé y competí en el Close Up, en el Congreso de Buenos Aires 2004, que no gané, entre otras cosas porque competí con un par de tipos que no sé si alguien los ubica, Marcele, uno, y un tal Hernán Macaño también, que se llevaron los premios. Así es que nunca me ha dolido no haberme ganado nada, porque con ese par era muy difícil. Pero adquirí mucha experiencia, fue fantástico para mí. Era un Flasoma, ese Flasoma era un Disneylandia para magos, porque para situarlo a ustedes, yo venía de este ambiente provinciano y todo eso, y recuerdo que hubo una parrilla muy buena. Yo estaba hablando por teléfono con mi esposa, que se había quedado acá, contándole de un teléfono de estos fijos, porque en ese tiempo no había celular. Entonces le digo: mire, ¿sabe qué? Estoy aquí, y al lado mío, o sea, 2 metros más allá, estaba Fernando Keops hablando con Tommy Wonder, los dos en una amena plática, a unos 2 metros de donde estoy yo. Y por acá estaba Fernando Larraín hablando con John Marvel, me parece, de Brasil, y Marco de Panamá. Bueno, Sí, entonces le digo: mire, aquí está tal cosa. Y de repente se estaciona un taxi y baja Tamariz. Entonces yo estaba como ahí en medio. Entonces, eso ya era viejo.
Bueno, más viejo que yo, así que eso ya basta. Entonces, para mí era, y por favor, me encantaría transmitir esto sobre todo a las generaciones jóvenes. Estar en un congreso de esa calidad, de esa característica, ya es un premio. Para mí era un premio mayor y me vine con eso de vuelta a Chile. Pero tenía esta cosa de la competencia. Había competido en los congresos de Fernando Larraín, había ganado algunas cosas en algunas áreas. Y la verdad es que Flasoma me parecían palabras muy mayores. Sin embargo, armé una rutina después de mucho tiempo, de darle muchas vueltas, que yo consideré que tenía alguna posibilidad de campeonar. Y bueno, tuve la oportunidad de presentarla en Flasoma 2009, en Lima, y bueno, tuve el gusto y el honor de campeonar para Chile, que por supuesto me otorga un orgullo muy legítimo, creo yo. Y es un recuerdo fantástico también, la experiencia, la ceremonia de premiación, el viaje de vuelta, y algunas cosas que yo atesoro por sobre todas las cosas, que son la cantidad de personas que me llamaron, que me mandaron mail, que lo celebraron como si fuera de ellos, propio de ellos, digamos. Amigo, yo creo que igual aquí hay que destacar que ese Flasoma en particular pasó algo que yo no sé que haya ocurrido en otro, que un número importante de chilenos ganaron premios. Hubo 6 o sea, premios si no, ¿cuántos? ¿6? 6. Claire. Estuvo Claire, López. Agustín Silva, que parece que se retiró después de la magia. Sí. César Tapia. César Tapia. Mario Farfani y yo. Esos son los 6 premios que se obtuvieron. Eso es algo que no menor, y que es... No, para nada, es destacable eso. Creo que sí habría que mencionar algo que para mí me parece notable, es que muchos consideraron que tal vez ese era un punto de partida y el próximo Flasoma iban a ser 8 y después 10 y así. En rigor, no se ha cumplido eso. Yo tengo una teoría de por qué ha sido así. A ver. Cuéntela. Yo creo que tiene que ver porque acá en Chile nunca las competencias, las premiaciones, bueno, partamos de un hecho. Yo creo que si alguien va a un Flasoma y gana un premio y se viene de vuelta a Chile, ese premio no es 100% para él, ni es para la entidad. Es decir, nadie dice, oye, el CIMAPE ganó un Flasoma, sino que es un premio para Chile. Entonces acá, siempre todos los competidores que yo conozco preparan su rutina entre gallos y medianoche, se las muestran a un par de amigos, tal vez a la entidad mágica donde están, y nada más, y se van a competir. No hay una cosa institucional, que sería fantástico, y creo que ahí está la receta para dar el paso siguiente, y es que acá en Chile se haga algo institucional. Se trató por ahí en algún minuto, hay más de alguien que piensa así como yo, que exista una, ¿cómo diré yo? Que los competidores tengan un respaldo institucional, no solo del círculo, sino de todos. Entonces, Ricardo Arredondo quiere participar en el próximo Flasoma, ya, perfecto. ¿Qué tienes tú que ofrecer? Esta reunión, ya, bueno, listo. ¿Quién se puede hacer cargo? Ya, asesóralo tú, qué sé yo. Y una vez al mes, por ejemplo, revisamos la rutina como grupo, pedimos opiniones, qué sé yo, de manera que en algún minuto, cuando vayas a participar, ya tengas un bagaje que no te otorga estar solo en tu casa entre gallo y medianoche con un par de amigos que tal vez sean muy competentes, tal vez no. Entonces, yo ahorita he escuchado una frase que yo creo que es clave, que es no preparar una rutina para un congreso, sino que cuando llegue la competencia ya tengas la rutina hecha. Bueno, yo hace un tiempo atrás
armé una conferencia sobre armado de rutina para competencia, porque yo a esta altura yo ya no compito, pero me ha tocado estar de jurado muchas veces y asistir a muchas competencias y conozco más o menos esto. Flasoma incluido. Bueno, sí, conozco bien. Bueno, sí, estuve de jurado Flasoma. Y me doy cuenta, o sea, me he ido dando cuenta, entonces fui tomando algunos apuntes y eso lo tengo en una conferencia que la di por Puerto Montt hace un tiempo, te hago en algunas ocasiones, en varias ocasiones. Y me doy cuenta que eso es lo que hace que, es lo que falta. Falta, por ejemplo, o sea, más que por ejemplo, falta una cierta cultura de competencia. Generalmente acá en Chile compiten muy pocas personas y me doy cuenta que con nula conocimiento, nula idea, nula óptica de lo que van a hacer. Por ejemplo, para mí es básico, voy a dar un puro ejemplo. Para mí, si yo voy a competir a mentalismo, por ejemplo, a un Flasoma, yo lo primero que hice, o lo segundo tal vez, no sé, yo tomé los reglamentos de competencia de Flasoma y los leí completos. Yo voy a concursar en esta categoría. ¿Qué me pide a mí? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, me dan 50 puntos de los 100 a presentación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué significa? Definamos. ¿Qué me están pidiendo? Me piden 30 en originalidad, 20 en programa. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo me afecta? Cuando yo armo mi número, por ejemplo, si voy a participar en manipulación pide 30 puntos en técnica. ¿Qué es eso? Son hartas técnicas, son técnicas tan bien hechas que nadie debe percibirlas. ¿Qué pasa si yo las hago tan bien y nadie se da cuenta que estoy usando una técnica? Toda esa problemática tiene que ser resuelta antes. No es posible armar una rutina y presentarse. Y para volver un poquito atrás, para ratificar esto, lo que dices tú, sí, yo lo digo siempre, y he sido majadero en el grupo del CIMA, pero siempre digo lo mismo. Ustedes, si quieren competir en algún momento de su vida, armen la rutina, tengan la lista hoy día. En este momento que estamos viviendo, por ejemplo, yo no veo una competencia en el cercano futuro. Tal vez la próxima va a llegar en 2 años más. Puede ser. Pero de todas maneras, si ustedes tienen su rutina armada, ya no van a tener una ventaja tremenda con cualquiera que un mes antes le digan, oye, va a haber un congreso o armar Magic House y hay competencia. Y empiezan a pensar ahí, ¿qué presento? ¿En qué categoría me presento? Y me gustaría agregar esto, que es una frase que a mí me llegó. Yo la dejé para mí y le hice una corrección nomás. Para todos los que quieren competir en algún minuto. Que dice, mientras ustedes están carreteando, hay un argentino practicando. Maravilloso. Scorpio, yo hasta donde tengo entendido, usted tiene un libro que Oye, se no me titula... digan usted, por favor, que siempre me ha prestado. No soy tan viejo. Te me adelantaste, Scorpio, yo iba a decir lo mismo a Pablo. No se trata de que sea viejo, lo que pasa es que soy weón yo. Scorpio, usted tiene, o sea, tú tienes hasta donde tengo entendido yo un libro que se llama Magia pero Mental. Sí, sí. ¿Cómo nace esta idea de hacer este libro, de crearlo y cómo meter toda esa información en esa obra? ¿Cómo nace? Nace de la inquietud que tenemos, creo que todos los seres humanos, ni siquiera los magos, de dejar algo, de plasmar alguna cosa. En los años que tengo, un día me di cuenta que yo había publicado muchas cosas en muchas revistas, en muchas publicaciones, algunas, muchas extranjeras, por ejemplo, como Magic, como Sedai Informa, Magic Informa, Ilusionismo de España, el Linkin Ring de Estados Unidos, el Magigram de Inglaterra, muchas cosas. Entonces había mucho material disperso. Y me puse a pensar si lo podía
compendiar, qué sé yo. Por aquel tiempo yo estaba impartiendo una conferencia que se llama Magia de Mente, que es un poco la génesis de magia experimental. Y que era una conferencia sobre mi concepción del mentalismo, de por qué golpeaba tan violentamente, por mi experiencia, lo que yo había estado viendo, lo que había leído, lo que había descubierto en mi experiencia como actuante. Y bueno, la presenté, qué sé yo, un tiempo, en algún minuto me pidieron, creo que fue en la hermandad, oye, ¿puedes venir a dar una charla de mentalismo? Sí, claro, ningún problema, pero ya habían visto esta magia de mente, entonces yo armé una segunda que se llamaba Más Magia de Mente, sí, para que vean la genialidad, lo bueno que soy para los títulos. Y bueno, con esto me batí mucho tiempo, fui juntando material, en algún minuto se me ocurrió revisar lo que tenía y me di cuenta que había mucho. Así que empecé como a ordenarlo un poquito y llegué como a 40 páginas. Y dije, esto tal vez pueda transformarse en un libro. Entonces empecé a agregar otras cosas. A todo esto yo uno de los pocos talentos que reconozco tener es que soy un memorión terrible. Entonces a medida que avanzaba me fui recordando cosas, ideas, juegos que ya no hacía. Y un proyecto que originalmente iba a ser de unas 120, 130 páginas, se transformó en un librazo de 280, casi 300 páginas. Entonces se fue como armando de a poco. Y posteriormente empecé a hacer algunos contactos con algunas editoriales y todo eso. Y después de un largo trámite, apareció. Tal vez lo notable que no haya sido eso, porque eso es una historia de muchos otros que han escrito libros. Lo que para mí siempre ha sido un tema de reflexión es lo bien que le fue. Lo bien que se vendió, que se agotó en 8 meses la primera edición y se vendió en España muy bien, en Argentina muy bien, en México, en un montón de países que yo no soñaba llegar. Esa es la Mira, por historia. acá está el libro, Scorpio. Sí, lo acabo de reconocer. Ahí, a mi parecer, obviamente, aparte de los juegos, que son muchísimos, más de 80, si no recuerdo, si mal no recuerdo el 85, número, sí, 85. yo destacaría las primeras, creo que son alrededor de 50 páginas, que es como Sí, la parte de historia, que me parece muy, muy, muy divertida, muy lúdica la forma en cómo está contada. Yo, o sea, aparte como te conozco, yo leo eso y siento que tú me estás contando la historia, muy entretenido y muy interesante también, obviamente. Y lo otro que a mí me parece que es brutal, 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 es esta parte de acá atrás, que donde aparece la lectura recomendada. O sea, obviamente Scorpio habla y hace referencia a muchos libros en el texto, pero una vez cuando el libro termina aparece esa parte que dice lectura recomendada y son 2, 4, 6, 8, o no, ni siquiera perdí la cuenta. Son 2, 4, 6, 8, 10 de las 280. Son 20 páginas solamente de recomendaciones de libros. sí, sí. Por eso, ¿por qué? Que nadie lo hace. A ver, bueno, primero respecto a lo primero que mencionas, que tiene un sesgo divertido. eh, los que me conocen a mí saben que yo soy así, tengo un natural buen humor y a menudo un humor muy negro que me provoca muchos problemas, ¿no? En mi vida doméstica, en los trabajos, porque se asoma en momentos que no debiera, tal vez. Entonces, cuando empecé a trabajar en magia experimental, hice lo posible, hice un gran esfuerzo para tratar de que eso no apareciera en el texto. Porque yo me imaginaba que eso le iba a quitar sustancia, tal vez, que era
era un tema serio, yo no debía tratarlo con humor, una serie de otras cosas. Y créanme, hice mi mejor esfuerzo. Pero yo soy así, de verdad, entonces... Pero fracasaste. Sí, sí, sí. Y salió. Y hay muchas personas que me han dicho justamente de esta primera parte que me llaman y me dicen, oh, estoy leyendo tu libro, fantástico. Me he reído, pero muchísimo. ¿Qué es eso? Y lo de la lectura recomendada tiene que ver más bien con una especie de compulsión, lo digo ahí en el libro, que es buscar las fuentes, ir a la historia, buscar el recoveco, el creador, de dónde salió la variante y todo eso. Entonces, yo soy un bibliófilo compulsivo también, y esos temas para mí siempre han sido muy importantes, ¿ya? ¿Quién inventó el juego? ¿De dónde salió? Si está el dato, me parece muy importante. Y tal vez pienso estúpidamente que para todo es así de importante. Entonces me pareció consignarlo también, o sea, importante consignarlo. Que además, en el medio nuestro, que hay mucha gente que no lee mucho, me pareció importante entregarle una guía. Es decir, este es el Corinda, anda y léelo, ¿ya? Acabo de contarlos. Son 58 títulos los que recomiendo. Ya. Me parece brutalmente bueno. La segunda edición trae algunos más, trae 12 más. Debo destacar a mi queridísimo amigo André Lou, que parece que está por ahí, que me ayudó muchísimo con la cita bibliográfica Bibliográficas. y fundamentalmente con esos datos que no maneja nadie más, solo él. Eso fue editado en tal año. Y lo que es una gracia porque Andrés es muy joven, así que para mí no es gracia hablar de historia porque he vivido la historia, pero para él no. Amigo Scorpio, los que te hemos visto, por un lado sabemos tu admiración hacia un personaje, algunos hemos visto la conferencia que tienes preparada y también nos gustaría que enseñaras en este caso para los que no lo conocen y hablaras un poquito acerca del gran Teodoro Hahnemann. ¿Por qué esa figura? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué quisiste rescatar? ¿Y por qué traerlo al presente? Y cuéntanos un poquito de eso. La verdad es que Theo Hahnemann es siempre he pensado lo mismo. Theo Hahnemann murió muy joven, tenía 34 años, ¿ya? Y creo que es lo peor que le puede haber pasado a la historia de la magia. Porque en esos 30 y tantos años hizo más cosas que muchos en 80 años. Y que son más valorados a veces, ¿ya? Y que, sin lugar a dudas, la fundamentación de esto que acabo de decir está no solo en lo que escribió en los juegos que ideó, que muchos de ellos, muchísimos de ellos no son de él, sino que son variantes de otros magos importantes de la época, como Joe Bobet, por ejemplo, Berlin Hull. Sin embargo, él se apropió de ellos y los presentó como suyos con un giro muy personal. Pero para mí la gracia de Theo Hahnemann no solo es la genialidad de la cantidad de cosas que creó, sino más bien que él entendió tempranamente, muy tempranamente, algo que yo personalmente entendí muy tardíamente, y que hay muchos que no lo entienden nunca. Y es que en la magia uno tiene que privilegiar el efecto, que la técnica no debiera existir. Si existe, debe estar oculta. Y que lo dijo Gaby en el conversatorio hace unos días atrás, lo dijo en otros términos, porque dijo el 90%, en realidad se quedó con la proporción solamente porque mucho más allá del 90%, creo que el 98% de la magia que existe está hecha para magos. Los magos dedicamos mucho de nuestro tiempo a armar
rutinas y juegos y magia para otros magos. Wes Ganson lo dice por ahí en alguno de sus libros, dice que siempre le ha parecido un desatino que un mago arme su rutina pensando en el único mago que va a estar sentado en una sala donde hay 500 personas. Y yo pasé por esa. Entonces, Hahnemann entendió eso, y para los que no saben, tenía algunos problemas de personalidad. Él tenía pánico escénico, por ejemplo, que es terrible para un mago. Entonces, como quería ganarse la vida con la magia, y como además quería que le fuera bien y todo eso, él empezó a simplificar muchos juegos de magia. Que es, actualmente, si ustedes los presentan, yo en la conferencia de Hahnemann hago como 5 juegos. Y los magos normalmente se dan ¿cómo se llama? La cabeza, el cerebro con algunas cosas. Y me gustaría mencionar muy de pasadita para los que no lo saben. Por ejemplo, él hacía un juego famoso, que en la época le dio mucha fama, en el cual se presentaba en salón y él mezclaba una baraja y se la entregaba a una persona, pero previamente apagaba la luz y quedaba la sala a oscuras. Entonces él barajaba el naipe, se lo entregaba a una persona y decía, saque una carta cualquiera, devuélvame la baraja. ¿Quién más quiere la baraja? Ahí siempre estaba ciertas situaciones humorísticas. Caminaba entre el salón, mezclaba ese, ahí tiene la baraja, mezclela por favor, ya listo, saque una carta, guárdesela en el bolsillo y devuélvame la baraja. Y caminaba, ¿quién más quiere? Una tercera persona igual, la misma historia. Enciendan la luz, cuando se encendía la luz, decía ya, ¿quiénes son las personas que eligieron cartas? Yo, perfecto. Entonces usted, señor, usted fue el primero ya. Y empezaba la lectura en frío, qué sé yo creo que hay una carta que sea negra, tal vez de diamante, pero no estoy seguro, puede ser un corazón, y da 7 corazones. Y usted, qué sé yo, el rey de Trébol y el otro la dama de diamante. Esto provocaba una impresión, no solo en el público, sino en otros magos que no atinaban a descubrir cómo pasaba esta genialidad, sin manipulaciones, qué sé yo. Cuando Hahnemann vendió el juego, se descubrió cómo lo hacía. Para los que no sepan, se los comento. Él usaba 4 barajas, una normal y 3 barajas con 52 cartas iguales, claro. Entonces había una que eran puros 7 de corazón. Entonces él tenía una baraja, la mezclaba, qué sé yo, decía, apaguen la luz, apagaban la luz y entregaba la baraja con el 7 corazones, mezcle, saque una carta, guárdese en el bolsillo, qué sé yo, pum, se la guardaba. Ahora, ¿quién más quiere la baraja? Sacaba la del rey de corazones, mezcle, saque una carta, qué sé yo. Cuando encendían la luz ya tenía otra vez la baraja normal en las manos, en la cual faltaban las 3 que él iba a forzar por este sistema tan sencillo. Ahora, esto que cuando uno sabe cómo funciona, le parece una estupidez presentado, era un barazo, era algo que nadie atinaba. Entonces muchos de los juegos de Hahnemann están maravillosamente construidos porque apuntan a eso justamente, la simplicidad del método. Creo que fue Alcorán el que dijo que los mejores efectos que existían eran aquellos que combinaban un mínimo de riesgo con un máximo de éxito. Y esa expresión, que debiera ser una especie de lema para todos nosotros, creo que muchísimo, el 80% de los magos no lo entiende nunca. Hahnemann lo entendió tempranamente, creó rutinas fantásticas, maravillosas, y creo que una de las cosas buenas de él, que no muchos magos pueden exhibir, es que prácticamente todo lo que él ideó está. Sus escritos están, todos los libros están, hay recopilaciones, la revista Jinx se vende encuadernada actualmente, no muy cara, se puede acceder a ella. Así es que yo, ¿por qué sigo Hahnemann? Porque si uno estudia Hahnemann, aprende magia. Hay muchos libros para aprender trucos, pero hay muy pocos para aprender magia. Y Hahnemann es uno de ellos. Excelente. Sí, buen dato ese, Scorpio.
Scorpio, por ahí hay una persona que dejó en el WhatsApp una pregunta, le voy a abrir el audio, a ver si está atento, que es Diego Órdenes, que es de Santiago. Diego, ¿estás por ahí? Hola, Diego, sí. ¿Me escuchan? ya. Sí, Sí, sí. Diego, te escuchamos. Cuéntame. Discúlpame que no recuerdo muy bien cómo era la pregunta que hice, entonces la voy a buscar. Ya, ahora sí. Tenía que ver, ya, dale. Sí. Bueno, Scorpio, eh, muchas gracias por el conversatorio igual, de antemano. No, gracias a ti. Mi pregunta es si nos podrías contar un poco cómo ha evolucionado el panorama mágico desde tu inicio a cómo está ahora y qué opinas de la actualidad del panorama. Bueno, no, esto está un poco contestado, ¿no? Al principio, les dije que hace 20 años atrás la magia era el compartimiento estanco acá. Había magos en Antofagasta, pero no conocían a los de Concepción ni a los de Puerto Montt ni los de Santiago, nada. En Santiago había un círculo mágico que tiene muchos años y existe la hermandad mágica, pero tampoco había mucha relación entre ellos, ¿no? Que se juntaban para hacer actividades y todo esto, ¿no? Nunca se dio por aquel entonces que yo haya sabido. Entonces, la magia de esa época era una consecuencia de eso, ya una magia, yo creo que en provincia en general muy clásica, porque había muy poco material y todo eso. Y la evolución natural se produjo por el desarrollo, bueno, primero por estas actividades que empezaron a aparecer, como los congresos de la escuela de Fernando Larraín que organizaba CENEL, los primeros que organizó el Infu, las estaciones mágicas, el otoño mágico, la primavera mágica también, donde los magos pudieron intercambiar ideas, conocer a otros magos, ver a las luminarias. Yo recuerdo que el primer congreso vino Henry Evans, que venía llegando de Portugal con su trofeo Thyssen debajo del brazo. Y que era para nosotros los magos de provincia, era una cosa de locos, sencillamente, era un sueño estar ahí. Ahora ya es muy difícil hacerse la idea, porque yo recuerdo que acá en Concepción, por algunos contactos internacionales que yo tenía, me llegaba, por ejemplo, cada tanto el último especial de David Copperfield en un VHS. Y nosotros nos juntamos a verlo, y lo veíamos y lo reveíamos, y era un acontecimiento, y analizábamos y todo eso. O sea, actualmente yo me doy cuenta que los 20 especiales de David Copperfield están todos en YouTube. Y uno los ve a la hora que quiere, los baja a la hora que quiere. Y ve los congresos Thyssen, los últimos ganadores. Que venga acá a Chile el último campeón Thyssen, no es una cosa de vida o muerte. Por tanto, ya me sé de memoria la rutina, que sé, voy a tener la oportunidad de verlo cerca, pero es como todo. Entonces, hay un salto muy grande entre la magia de hace 20 años atrás y ahora, sobre todo la magia de provincia, porque los magos de acá de Santiago, de Santiago del Círculo, por ejemplo, tenían la suerte de que todo lo que llegaba a Santiago, que traía Enrique González, por ejemplo, a Martes 13 y todo esto, pasaban por el Círculo, ¿no? Y daban sus conferencias, alternaban con ellos, qué sé yo. Nosotros los veíamos por la tele nomás, con suerte. Pero el auge de las comunicaciones y todo esto, los congresos, la posibilidad de viajar y todo eso ha ido abriendo las puertas y hay un semillero muy bueno ahora y el nivel de la magia nacional ha ido creciendo ostensiblemente. Tenemos gente que ha traído una mirada diferente. Ricardo Rodríguez, por ejemplo, que ha traído el espíritu de la escuela mágica española acá a la casa nuestra, y eso sin duda está marcando, creo que una generación. Hay algo que yo siempre resentí, hasta hace algunos años atrás, es que Chile, a diferencia de otros países que yo he conocido, cuya magia he conocido, Chile no tiene una escuela mágica, como por ejemplo la escuela argentina, ¿ya? Que los marcó Fu Manchu y algunos grandes maestros como Daniel Selma, como Oscar Keller, como Curtis también, a quienes tuve el gusto de conocer en algún minuto afortunadamente, que
que armaron toda una tradición mágica y por eso son lo que son. Nosotros no tenemos eso acá. Recién está apareciendo tímidamente. Uno de los grandes magos de esta época, si yo los menciono, hay muchos que no lo conocen, nadie conoce a Orsini. Un fantástico mago que es Romario, por ejemplo, falleció hace algunos años. No están ni siquiera en algunos recortes de diario, por ahí aparecerán, pero no hay ni siquiera videos de ellos. Entonces, falta una escuela que está como partiendo estos últimos años y creo que va bien encaminada. No sé si está contestada tu pregunta, Diego. Scorpio. Pablo, ¿iba a decir algo? No, dale nomás, dale. Ah, ya. Quería también que nos contara, Scorpio, un poquito sobre tu experiencia como conferencista. Yo sé que has preparado muchas conferencias a lo largo del tiempo y que las has presentado tanto acá en Chile como en el extranjero. Me parece que Argentina, México, Centroamérica. Que nos cuentes un poco de eso, cómo fue la experiencia, cómo fuiste recibido y no sé si lo recomiendas o no, por qué hay que hacer conferencias, por qué no, y todo eso. Bueno, mi experiencia en el extranjero, en el circuito de los magos, esto es muy diferente que te inviten a actuar a un canal de televisión en Venezuela, por ejemplo, a ir a dictar una conferencia a México o Argentina. Bueno, cuando partí las primeras veces, los primeros viajes que hice al extranjero, fui con algunas aprensiones, obviamente. Ir a que te contraten para dar una conferencia en Argentina, por ejemplo, que tiene el mejor nivel de magia en Latinoamérica, lejos, y uno de los mejores del mundo, un montón de campeones mundiales y una cantidad de magos de gran repercusión en el mundo, era como estresante, ¿no? Pero de a poco fui entendiendo que si tú vas a un congreso donde hay 300 magos, si tú armaste bien tu conferencia y todo eso, y sabes de lo que estás haciendo, sin duda vas a encontrar gente que no sabe en esas cosas. Es decir, vas a encontrar, no sé, en este grupo que va a haber 10 magos que son mejores que tú, que saben mucho más que tú y cuya novedad no se la puede ofrecer a ellos. También va a haber un grupo más o menos de clase media que van a saber algunas cosas, otras no, qué sé yo. Pero va a haber un gran grupo que no va a saber nada de lo que tú estás hablando. Porque tú hiciste el ejercicio, estudiaste, buscaste, aplicaste tus ideas, qué sé yo. Entonces, creo que una conferencia bien armada y todo eso siempre va a ser bien recibida. Bien hecha, bien armada. Si tú la improvisaste, sin duda no va a ser el caso. Pero creo que, y esto me lo has escuchado decir tú muchas veces, yo creo que todos los magos, todos deben tener por lo menos una conferencia, por lo menos una, armada, bien hecha, con notas y todo eso. En algún momento te vas a tener la oportunidad de darla. Y creo definitivamente también que todos tenemos algo que decir. Hasta el que partió hace 3 meses atrás. Algo tiene que decir. Yo tengo, no sé, los libros de Tommy Wonder, por ejemplo, los dos. Y lo he leído y lo he estudiado, qué sé yo. Pero no sé todo lo que sale ahí. Cada tanto los releo y encuentro cosas nuevas. Hace un tiempito atrás, conversando con Anthony Blake, me comentaba, me decía que él tiene 2 libros sobre su velador, el velador de su casa, que son el Corinda, por supuesto, y para leer su prólogo. ¿Ah? Para leer su prólogo. Tiene ese y tiene un libro de Alcorán que se llama Professional Presentations. Está por ahí en alguna parte. Muy bueno. Sí, fantástico. Y dice que los tiene ahí y los está leyendo constantemente. Dice, por años ya, no sé, 20 años. Entonces yo lo quedé mirando como diciendo,
Ya, pues dime el remate de esto. Entonces, si todos los días encuentro algo diferente. Entonces, tampoco hay que dar cosas por sabidas, ¿no? La última reunión del CIMAPE, José Salgado, el mago Sari, que está por ahí, me parece, presentó un juego de un libro de Ciro. Y nos quedamos todos, el grupo del CIMAPE, que tenemos el libro que está en la biblioteca del CIMAPE, todo el mundo se quedó. No, esto es fantástico. Hasta que él contó, yo viste un libro de Ciro, estaban en tal y tal libro. Ahí está, en tal parte. Entonces, el estudio mágico es tan vasto que es imposible saberlo todo y todos podemos aportar algo. Escorpio, ya que estamos con el tema de los libros, a mí me llegaron unas fotos de Ricardo de tu biblioteca. No, esas, ya vale. Sí. Pensé que iba a hablar de la otra foto. No. Estaba con ropa en las fotos, ¿no? No, me llegaron unas fotos de tu biblioteca que, bueno, la verdad que es impresionante. Yo pensé que tenía libros, pero creo que lo que tienes tú es casi patrimonio de la comunidad mágica. Sí, Y es increíble. está ligado al CIMAPE en vida, está ligado. Genial. El CIMAPE sabe, mi señora también sabe. Así que si me agarra el coronavirus por estos días, se sabe que los libros de magia por lo menos están... Pues tengo muchos libros de otro tipo, novelas, me gusta la ciencia ficción, por ejemplo. Muchos libros de otro tipo, pero los libros de magia están ligados en vida al Círculo Mágico de Concepción. ¿Y tienes más o menos un número de libros? Un catastro. Un catastro, claro, de los libros, de la cantidad. La verdad es que he hecho el esfuerzo de contarlos y nunca lo voy a contar todo. Y tengo un problema. Primero tengo varios. Tengo esto que se ven atrás, que son esos más o menos. También está con trampa, ¿no? ¿Se alcanza a ver, parece? Sí. Hay unos 700, me parece. Pero hay muchos libros que tengo en otro sector de la casa que no tengo espacio donde tenerlos. De hecho, he ido sacando algunas otras cosas y otros libros para ir metiendo. Y tengo unos cuantos también que están en las casas de mis padres también. Cuando me casé, me cambié de casa, quedaron muchos, y justamente por espacio. Y fui sacando como los que más uso, los que más me gustan y todo eso. No sabría decir con certeza cuántos tengo, pero hartos. Si me preguntan cuántos libros tiene, hartos. Puede sonar un poco tonta la pregunta que le voy a hacer, ¿eh? La voy a hacer igual, pero ¿se ha leído todos esos libros? Sí, la mayoría, varias veces. Ya, más de, Sí. más de una o dos. Y lo estoy consultando constantemente. Ya, genial. Algunos más que otros, qué sé yo, pero estoy constantemente revisando. Ahora estos días, por ejemplo, han sido fantásticos en ese plano porque empecé como por orden. Hay algunos que ya no reviso tanto por razones obvias, pero empecé con la colección de revistas Jenny, por ejemplo, que están por acá abajo. Son varios años. Claro, eso es lo otro a destacar, Héctor, que aparte de libros tienes muchas colecciones de revistas. Sí, o sea, no tantas en realidad. Yo tengo, por ejemplo, Linkin Ring, tengo como unos 20 años más o menos. Son 12 números por año, son unos 250 ejemplares más o menos. Tengo Magigram, unos 15 años también, muchos de eso. Tengo Jenny, unos 20 años deben ser. Pero la verdad es que a veces me hago el propósito de ordenarlos y todo eso, pero nunca avanzo mucho en eso, decirle ya por año y todo eso. Esta consulta y reconsulta que tú les vas haciendo a los libros, imagino yo, a mí me pasa también,
que se va dando de acuerdo al momento también, no sé, a mí me pasa que estoy leyendo, voy a decir un nombre, estoy leyendo Ascanio, y me acuerdo de que hace 2 años atrás, un año atrás, leí que en algún lado nombraban a Ascanio, y voy y busco ese libro y llego a lo que me he recordado. Entonces me imagino que también va por ahí el de ir consultando distintos libros. Sí, eso es un poco, pero también siempre estoy pensando en algunas cosas, siempre tengo algunos proyectos, ideas para algunas rutinas, alguien que me consultó hace, no sé, 2 días atrás, Alexander me llamó para decirme, oye, necesito algo sobre aro y cuerda, entonces empecé a recordar dónde había, qué sé yo, y me entretuve, a medida que empecé a revisar, me entretuve viendo otras cosas y así. Yo espero algún día llegar a conocer esa biblioteca, entrar. Están, Solo están entrar. todos, están todos invitados. Escorpio. De a uno sí, o de a dos Y tal vez. Escorpio, y de ahí de esa biblioteca, algo que sea como muy extraño, muy antiguo, que nos puedas destacar, no sé si mostrar si tienes a mano. Sí tengo algunas cosas, bueno, tengo la colección original del Tarvel, que es como el año 46, que no es el que se expende ahora, está en inglés desde luego. Tarvel Kurs Magic, que es este, de tapadura, que son los primeros 6 volúmenes. Ustedes saben que el Tarvel son 6 nomás, por lo menos los originales, ¿ya? Tengo los 6 primeros ¿De qué año es eso? tomos. Esto es como el año 46, me parece. Y tengo Fantasías Mágicas de Terra Sid, que estaba por aquí. Delante lo estoy mirando. Es esta pequeña maravilla que es del año 43, me parece. Fantasías Mágicas. Pedazo de libro con grandes ideas. Me maravilló el otro día, 43, el año 1943. Me maravilló el otro día ver a Hernán Mataño con el libro de Howard Thurston, de los 40 juegos que puede hacer, que es una versión muy antigua. Yo tengo uno comprado en Amazon, que no sé, no, le falta alma a esos libros, sí. Me encantan estos libros antiguos. Esta es una rareza, lamento no poder dar mayores datos sobre él porque no los conozco. Lo heredé de Johnny Segovia, ciertamente. Es un librito sobre los cubiletes. La cubierta está en árabe, no sé si se alcanza a ver, Un poco más abajo. más abajo. Ahí sí. Está escrito en francés y viene en este formato. Las páginas en realidad son, me cayeron algunas, vienen sueltas, así. Es una rutina de cubiletes. Y si pudieran ver las hojas y todo eso, esto es muy vetusto, se nota muy, muy, muy antiguo. No sé de qué año es porque no hay referencias, ¿ya? Es una explicación del juego de los cubiletes. Escrito en francés y no tiene ninguna referencia bibliográfica, no dice quién lo escribió, en qué año, nada más. Qué bueno. Creo que tú lo conoces, Ricardo. Sí, la última vez que fui me lo mostraste y lo estuve ahí hojeando un poco. Amigo, una Oye, consulta. sí, espérame. A ver, No, dale ¿qué nomás, pasó? ¿Se dale. fue? Ah, Amigo, nos comentaste que la primera vez que estuviste con Don Johnny, tomaste una revista Linkin Ring. Sí, sí, Me imagino que ahí se te abre el mundo, te cambia todo en la cabeza. ¿Qué sí. pasa años después cuando tomas un Linkin Ring y hay algo publicado por ti? No,
Imagino un que gran algo momento. degeneras. ¿Ah? Algo te debe generar. Si la primera que viste te marca y después ver tu nombre ahí, me imagino que algo tiene igual. No, no, sin duda. Pues para contextualizar un poquito, 2, 3 años después de mi encuentro con Johnny Segovia, le pido a él que me apadrine, bueno, en aquel entonces no sé si todavía, para asociarse a la Hermandad Internacional de Magos había que tener un padrino, dos en realidad. Y yo tenía uno nomás que era Johnny Segovia y bueno, después de intrigar, de escribir cartas en aquel entonces, estoy hablando de principios de los años 80, me llegó una aceptación como socio del círculo de la hermandad Mascay, y me empezó a llegar la revista a mi casa. Hablamos de la IBM, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Me llegó un diploma de socio, una credencial de socio, un PIN, ya, que todavía lo guardo, y la revista, que era fantástica en aquel entonces porque nos mantenía actualizados. Estamos hablando de una época que como comentaba, era muy difícil mantener, digamos, lo que eran las novedades, porque no había libros, literatura, nada, en esta parte donde yo vivo, por lo menos. Y me empezó a llegar la revista y empecé a aprender yo de los monstruosos, de David Copperfield, de Siegfried Roy, de Dai Henning, que eran los Crayoan aquel entonces, y otros ilustres. Y en algún minuto decidí, bueno, empecé a leerla y empecé a aprender inglés primero, porque tenía la necesidad realmente urgente de manejarme en este idioma, que posteriormente fue fundamental para mí saber inglés, por hartas cosas, ¿no? Y empecé a leer ya más fluidamente y después empecé a escribir. Entonces, en algún minuto empecé a juntar las ideas que tenía y junté como 17 efectos. Y me dije, ¿por qué no los traduzco al inglés? A todo esto, a esa altura ya tenía cierta expertise, como se dice ahora, colaborando con algunas revistas como Emagic, por ejemplo, que para mí era un orgullo que me publicaran en Latinoamérica. Y aparecer en una fotografía mía y mi nombre y algunas de las ideas. Como dato anecdótico, una vez en Uruguay, justamente había ido a dar una conferencia y se me acercó un Lolito, un jovencito, unos 17 años. Me dice, ¿tú eres Scorpio? Sí, mira, te voy a mostrar algo. Y yo me senté yo tranquilamente a ver lo que iba a hacer y presentó mi versión del agua y aceite, que se llama agua en la mano y aceite en la mesa. Y me dice, ¿has visto esto? Sí, claro. Me dijo, lo saqué de la revista X, que sé yo, lo he practicado y no sabe el gusto que me da presentarlo. Es decir, yo tenía cierto trajín en esto, hablando un buen chileno. Dije, ¿por qué no la Hermandad Internacional de Magos de Lincoln Ring? Y dije, lo más terrible que me puede pasar es que no me pesquen. Así que hice el esfuerzo, traduje, envié y pasaron los meses. Y en algún minuto aparece una revista que me llega mensualmente. Entonces yo la recibe mi señora temprano, y la toma y la deja en alguna parte por ahí. Y esto fue en diciembre del 98. Lo sé porque tengo la revista. Y la gira dice el One Man Parade, que es el nombre de la sección de los juegos de magia, dice Héctor Torres de Chile. Y fue un gran momento. Después he publicado otras cosas, en la revista de la SAM también, en el MUM, y en otras revistas extranjeras y acá. Pero ese sí fue un gran momento para mí, sí. Que me publicaran, que apareciera mi fotografía y que me escribiera otra gente diciendo, mira, yo vi esto en tal revista, te felicito, me gustó esto, te puedo aportar esto.
Eso. Bacán. Scorpio, por ahí está conocido tuyo también, Pablo Atuán, que tenía una consulta recién. Pablo, Pablo ¿estás Atuán, ahí? me suena. Hola, Scorpio, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo. Mucho gusto también, amigo. Oye, la pregunta que te tengo es bastante surrealista, pero me gustaría que nos contara, porque es una duda que tengo yo, y también que le cuentes a todos, si por algún extraño motivo, vamos a ponernos en este contexto de la isla donde tú te tienes que ir solo y bla, 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 ¿ya? Sí. ¿Cuál sería lo único de tu biblioteca que llevarías contigo? Puede ser un libro o una colección de libros. No es difícil la pregunta ni tan surrealista por varias razones, Pablo, entre otras porque como un ejercicio en el CIMAPI hace un tiempo la hicimos y la discutimos y fundamentamos eso. Así es que ya está. Si fuera una colección de libros, si pudiera llevar esa, me llevaría el curso de Tarver. Porque ahí está toda la magia. Si tuviera que llevar un solo libro, me llevaría la enciclopedia de Mark Wilson, que no sé si la conocen. La tengo por aquí. Ah, perfecto. Que es como Sí. la enciclopedia Tarver, pero en versión un poco más light, digamos. Pero aquí está casi toda la magia. Están los cubiletes, juegos con carta y guía, con juegos de cartas, cuerdas, monedas, etcétera. Se puede pasar tranquilamente. Esto está en Amazon, ¿ah? Yo lo compré en Estados Unidos. Pero esto está en Amazon, se puede adquirir. La enciclopedia de magia de Mark Wilson, el Course in Magic. Perfecto. Ricardo, ¿estás por ahí? Y acá estoy. Allá. No sé si tú No, es tienes que alguna duda, pregunta, consulta, yo estaría mensaje. hablando toda la noche con Scorpio y para que hay tantas cosas que aprender y escuchar de él, yo creo que lo mejor para despedirnos, Héctor, sería contar alguna anécdota en el escenario o que te haya pasado, algo divertido que yo sé que tiene muchas historias y no sé, quizás alguna que ya escuché o alguna nueva, me da lo mismo, pero acá hay mucha gente que quizás no sabe tantas cosas de ti y para reírnos un rato porque me encanta la forma en cómo cuentas todo, así que, ¿qué nos puedes contar? Eh, eh, hay una que tú sabes que en lo personal me parece muy gracioso, muy graciosa. Creo que también hay una moraleja detrás de esta. Más o menos antigua, que siempre me divierte. Y dice relación con un evento en el que yo participé hace una tarada de años ya a los que se ubican acá en Concepción, en el Parque Ecuador, una actividad para la Universidad de Concepción. Me habían contratado para un evento al aire libre. Tenía 10 de la noche, me acuerdo, mucho frío. Pero bueno, había que hacerlo. Entonces hice hice mi rutina, qué sé yo, y me fui. A todo esto José Salgado ya se está riendo. A todo esto, en aquel entonces yo estaba probando una rutina de aros chinos, de 3 aros chinos. Y llevaba mucho tiempo trabajando en eso, con mucha dedicación y había buscado el tema musical que a mí me parecía perfecto en aquel entonces y le tenía mucha confianza y era la hora de probarla. Así es que, bueno, hice mi rutina y termino con los 3 aros chinos, que me parece a mí que salió muy bien. El público aplaudió, qué sé yo. Terminamos el evento y agarré mis bártulos y me fui para mi casa. Y pasarán los días, pasarán los años, dice la canción, y nunca más me acordé de ese momento específico de la historia, un evento más.
Pasó como un año más o menos. Y un día me llama por teléfono en la casa de un amigo donde estaba yo. De repente llaman por teléfono y dice, oye, te llaman a ti. Dice, qué extraño, si estoy en la casa de un amigo. Pero bueno, contesto el teléfono, entonces me dice un señor, me dice, ¿usted es el mago tanto? Sí. Y me dice el tipo, mire, disculpe, usted es el mago tanto que estuvo haciendo tal juego en tal lugar. Sí. A ver, disculpe, usted andaba con un traje así, con una corbata acá, con unos jeans acá, unos pantalones acá. Sí, 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 yo soy. Usted hizo un juego con unos aros. Sí, 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 sí. Usted es un señor alto, delgado, moreno, sí, 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 ese soy yo. Dice, ¿sabe qué? No tiene idea lo feliz que me hace. Ocurre que yo no soy de Concepción, soy de Santiago. Y ese día del show me invitaron la gente con la que yo estoy, una amiga, y fui a ver el show. Y estuve viéndolo, y lo vi a usted, y vi ese número que hizo de los aros. Ya, y bueno, me dijo, yo por desgracia yo tenía que volver después del show, al otro día tenía que venirme a Santiago, así que encargué a las personas donde yo estaba alojado esos días que lo ubicaran usted. A todo esto yo fui a hablar con el productor del evento y me dijo, ya, llámame mañana que si quedamos en nada. Entonces le perdí el hilo. Y después dejé encargado, ellos trataron de ubicarlo, contactaron a un productor, es una historia re larga. Entonces me dice, al final yo volví a los 4 meses y busqué al productor que se había cambiado, pero usted ya no trabajaba con él. Pero me dio una dirección de otro productor con el que usted está trabajando. Entonces yo fui a buscarlo y él me dio otros datos y así. Una historia muy enrevesada que había durado un año corrido. Entonces me dice, al final, hoy día, por primera vez, lo ubico. No sabe la alegría que me da. Por cierto, el ego mío era del estadio, del tamaño del estadio Nacional. A esta altura ya entenderán la situación del tipo que me había rastreado por un año, qué sé yo. Entonces me dice, mire, no sabe la alegría que me da conocerlo y poder ubicarlo por fin. Yo quiero hacerle una pregunta. Me dice, ¿usted es el mago que actuó, que hizo el de los aros? Sí, 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 yo soy. ¿Sabe? Me dice que quisiera preguntarle, ¿cómo se llama el tema musical que ocupó esa música que me gusta tanto? Me aguanté la risa todo el rato porque yo recordaba el remate y es muy bueno. ¿Cuál es la Sí. moraleja que te deja eso? No, la magia creo que es una de las cosas, una de las áreas del arte que no te da mucho tiempo para que te suba el ego, porque de alguna manera siempre hay alguien para volverte a la fría tierra, ¿no? Creo yo. Creo que esa es la moraleja, ¿no? Héctor, acá más arriba dije, como 2 o 3 personas pidieron a pedido, y eso ya son cosas a pedido. Yo no la recuerdo, quizás la contaste, pero no la recuerdo. La anécdota con Tommy Wonder, preguntan. La anécdota con Tommy Wonder. Sí. No sé si se puede contar. Ah, no sé, como No, tú sí, quieras. no se la voy a contar, no voy a dar nombres Ya. por razones obvias, por proteger a los inocentes, a pesar que los inocentes tienen muy poco de inocentes, ¿no? Tú sabes quiénes son, así es que... Congreso de Magia del 2004, Buenos Aires, uno de los invitados ilustres, Tommy Wonder. Esta no es divertida, ¿no? Pero hay una moraleja interesante en esto, porque tiene que ver con la mentalidad de muchos jóvenes, sobre todo, que van a los congresos. En los congresos de magia, créanme, estoy hablando como viejo, pero es verdad, uno tiene que ir a los congresos de magia, a disfrutar de los
invitados que van a sacarse fotos con ellos, a hablar con ellos, a explotar lo que es el Congreso. No es tiempo de salir a turistear o ir a ver una película y todo eso. Eso es mi manera de pensar, no tiene por qué todos pensar igual que yo, pero eso es básicamente. Día, no sé, 4 del Congreso, conferencia de Tommy Wonder. 8 de la mañana. A todo esto, los que han estado en un Flasoma saben que son agendas muy apretadas. Entre las 8 y las 10, conferencia tanto, entre las 10 y las 12, competencia de esto otro, media hora para almorzar, conferencia de este otro y así. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para no perderse nada. Y nos fuimos al hotel, un grupito, como 7 o 8. Y llegamos al hotel, que el Hotel Milán, que está al frente del Paseo de la Plaza, los que se ubican. Se había que cruzar la calle para llegar al Congreso. Y nos fuimos ahí, y uno de ellos, del grupo que yo andaba, que no lo voy a nombrar, tal vez lo nombra al final de la anécdota, dijo, vamos a picotear algo, a dar una vueltecita, la típica del Chile. A todo esto, 11 de la noche, 11:30 tal vez. Ustedes saben que los argentinos no duermen, ellos viven nomás. Entonces, a esa hora está recién partiendo la jornada. Así que vamos ya. Y empezó el mirado malo, me decía, duerme el lado bueno. Entonces, yo, pensando en esto que acabo de denunciar al comienzo, dije, no, yo me quedo. ¿Y por qué? No porque mañana hay conferencia muy temprano. No, pero si vamos y estamos un ratito, no, ahí volvemos, sí, una vueltecita, una hora, qué sé yo. Fueron casi todos. El único que enganchó conmigo, mi queridísimo amigo Melqui, que también era de los viejitos que había en el grupo. Más de 40 en aquel entonces. Entonces le digo yo, nos fuimos a la habitación, teníamos una habitación compartida, éramos 3 en la habitación, así que nos fuimos, nos acostamos, conversamos un poco las anécdotas del día, la marcha del Congreso, y a cierta hora ya, se apaga la luz y dormimos. Y por supuesto los fiesteros no llegaron a la media hora, ni a la hora, ni a las 2 horas, ni a toda la noche. Al otro día nosotros nos levantamos muy temprano, suena el despertador, nos levantamos, duchados, que se desayunados, listos para la conferencia de Tommy Wonder a las 8 de la mañana. Y vamos saliendo del hotel para cruzar la calle, para entrar a la sala, y viene una comitiva. ¿Vieron La Noche de los Muertos Vivientes, no? Ya. En realidad podía decirles que venían curados, se venían borrachos, pero no. Venían como encarnados en trago, así. Habían terminado en un tople argentino, donde a nadie se le pareció mejor que empezar a sacarle a las bailarinas el delight del escote. Hay un dato ahí. Entonces, y se lo pasaban unos con otros, las bailarinas encontraron que eso era una genialidad y se transformaron en los rockstar del negocio. Así es que la típica, bueno, si vamos, dormimos un ratito, nos pegamos una ducha y ya estamos. Hoy es la conferencia de Tommy Wonder en media hora más. No nos demoramos nada. Para hacer la historia corta, por supuesto, a las 2 de la tarde ninguno todavía daba ninguna luz ninguna señal de vida. Hubo uno que fue que todavía cuenta la anécdota, dice que él dice, orgulloso, dice fui, pero dice que estaba sentado mirando a Tommy Wonder y estaba haciendo algo con unas cartas y de repente hacía una cosa como así, y cuando miraba ya estaba haciendo otra cosa. Pero estuvo, ese es el orgullo máximo. Para cerrar esto, fíjense que fue, me parece que la última conferencia que dio en su vida Tommy Wonder. Iba a volver en abril, incluso algunos de los que están ahí, me parece que Antonio, que está por ahí, habían comprado
la entrada para venir a un seminario que venía a dar. Al bar mágico, dice Antonio, justamente. Y no volvió porque le detectaron el cáncer y se dedicó a pelear con la enfermedad y murió muy poco tiempo después. En realidad, hasta donde recuerdo, creo que fue la última conferencia que dio. Y bueno, la moraleja es trágica, ¿no? No es divertida. Grafica un poco de cuerpo entero lo que hay que hacer en un plazo. Y era la magia. Oh, nos vamos en depresión, pero felices. Yo feliz, Scorpio, de que hayas aceptado la invitación, de tu tiempo, de que hayas hablado con nosotros, de que hayas contado todas tus historias. Yo lo digo y siempre lo diré, que me encanta escucharte, lo paso muy bien. El tiempo voló, ya llevamos casi 1 hora 40. Así que nada, darte las gracias. Y gracias a toda la gente que también se mantuvo acá, hay más de 80 personas conectadas. Y gracias por tu tiempo, por tu Oye, amistad, mira, por ser tan buena onda. Y ahí están todos escribiendo, dándote las gracias. Llegamos a ser 90. Federico Boimiro, Finestra, unos amigotes de larga data, por eso se quedaron. Scorpio, yo por mi Felipe, parte te agradezco mucho, mucho, mucho. Estaba esperando esta conversación, la buena onda, el tiempo y los conocimientos y también las anécdotas que has compartido con nosotros. Y eso, mil gracias. Esperamos pronto contar contigo quizás en otra oportunidad en este tipo de actividades.